Los inicios del Partido Republicano. Oposición a la expansión de la esclavitud. Escrito por Jorge Ramos. El Partido Republicano nació en 1854. Surgió porque mucha gente no quería que la esclavitud se extendiera a los nuevos territorios de Estados Unidos. Muchos que estaban en contra de la esclavitud se unieron a este nuevo partido. Querían que el sur, donde había esclavitud, tuviera menos poder en la política del país. El partido se hizo popular en el norte muy rápido. Decían que eran la opción correcta, moral y económica, en comparación con el Partido Demócrata, que era el Partido del Sur. La esclavitud era un tema que dividía mucho al país. Los republicanos querían que la esclavitud no se extendiera más. Decían que era algo injusto y que no estaba bien. Además, creían que cuando el país se expandiera hacia el oeste, los que se beneficiaran debían ser los pequeños agricultores, no los dueños de esclavos. Esta idea gustó a muchos votantes del norte, y así rápidamente se convirtieron en un partido importante. La primera gran victoria del Partido Republicano fue en 1860. Ese año, Abraham Lincoln se convirtió en el primer presidente republicano del país. La elección de Lincoln cambió la historia de Estados Unidos. Su victoria hizo que los estados del sur se separaran y comenzara la guerra civil. Esta guerra sería una prueba muy difícil para las ideas del partido y definiría lo que la gente pensaría de él en el futuro. La era de Lincoln. Un partido forjado en la lucha contra la esclavitud. Cuando Abraham Lincoln ganó las elecciones en 1860, el Partido Republicano cambió para siempre. Lincoln, un abogado de Illinois que creía firmemente que la esclavitud estaba mal, se convirtió en el líder de un partido que luchaba por mantener al país unido. Su liderazgo durante la Guerra Civil fue fundamental para acabar con la esclavitud y volver a unir al país. La Guerra Civil fue una prueba muy dura para las ideas del Partido Republicano. El partido apoyó a Lincoln y su objetivo de mantener al país unido, incluso si eso significaba luchar una guerra. Los republicanos dirigieron la guerra en el norte, consiguiendo soldados y recursos para vencer al sur. Durante la guerra, Lincoln firmó la Proclamación de Emancipación, que decía que los esclavos en los estados rebeldes eran libres. Esta decisión, que buscaba debilitar al sur y fortalecer la lucha del norte por lo que era correcto, consolidó al Partido Republicano como el Partido de la Libertad y la Igualdad. Después de la Guerra Civil, el Partido Republicano fue muy importante en la reconstrucción del sur. Los republicanos aprobaron leyes que prohibían la esclavitud, daban la ciudadanía a los afroamericanos y les permitían votar. El partido también creó programas para ayudar a los esclavos liberados a integrarse en la sociedad, como la Oficina de Refugiados, Libertos y Tierras Abandonadas. A pesar de estos esfuerzos, la reconstrucción no logró todo lo que se esperaba. La resistencia de los blancos en el sur, la violencia contra los afroamericanos y la falta de apoyo continuo del gobierno federal impidieron que se lograra un cambio completo. Reconstrucción y dominio republicano. El Partido del Norte industrializado. Después de la Guerra Civil, con la reconstrucción del país, el Partido Republicano se convirtió en el partido más poderoso de Estados Unidos. Durante las décadas siguientes, los republicanos controlaron la presidencia y el Congreso la mayor parte del tiempo. Esta época se caracterizó por un rápido crecimiento de las fábricas, la expansión hacia el oeste y la conversión de Estados Unidos en una potencia mundial. El Partido Republicano se identificó con las políticas que fomentaban el crecimiento económico y la industria. Los republicanos apoyaron medidas como impuestos a los productos extranjeros, ayudas a las empresas y la construcción de ferrocarriles que cruzaban el país. Estas políticas favorecieron el desarrollo industrial del norte y contribuyeron al auge económico después de la guerra. Sin embargo, también generaron diferencias económicas entre la gente y problemas sociales. Durante este periodo, el Partido Republicano también se asoció con la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Los republicanos habían liderado la lucha contra la esclavitud y la reconstrucción, y muchos de sus miembros creían en la igualdad para todos, sin importar su raza. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XIX, el partido se fue preocupando menos por los derechos civiles.
La violencia racial en el sur, la creciente influencia del racismo científico y la necesidad de obtener el apoyo de los votantes blancos en el norte llevaron a muchos republicanos a abandonar la lucha por la igualdad racial. El cambio de siglo, progresismo y divisiones internas. A finales del siglo XIX y principios del XX, el Partido Republicano experimentó cambios y divisiones internas. El movimiento progresista, que buscaba mejorar la sociedad y la política, combatiendo la corrupción, la desigualdad y los abusos del capitalismo, ganó fuerza dentro del partido. Los republicanos progresistas impulsaron medidas como la regulación de los ferrocarriles, la protección de los consumidores y la mejora de las condiciones laborales. Uno de los principales representantes del progresismo republicano fue Theodore Roosevelt, quien llegó a la presidencia en 1901 tras el asesinato de William McKinley. Roosevelt, conocido por luchar contra los monopolios, impulsó una serie de reformas progresistas durante su presidencia. Entre ellas, se encuentran la creación de parques nacionales, la regulación de la industria alimentaria y la mejora de las condiciones laborales. Sin embargo, el progresismo también generó divisiones dentro del Partido Republicano. Muchos republicanos conservadores se oponían a las reformas progresistas, argumentando que representaban una intromisión del gobierno en la economía y una amenaza a la libertad individual. Estas divisiones internas debilitaron al partido y allanaron el camino para el surgimiento de los demócratas como una fuerza política importante a principios del siglo XX. La Gran Depresión y el New Deal. Los republicanos a la defensiva. La Gran Depresión de la década de 1930 marcó un antes y un después para el Partido Republicano. La crisis económica, que sumió a Estados Unidos en una profunda crisis, hizo que la gente perdiera la fe en las políticas económicas liberales que los republicanos habían defendido durante mucho tiempo. La elección de Franklin Delano Roosevelt en 1932 y la implementación de su New Deal, un conjunto de programas gubernamentales diseñados para combatir la depresión, relegaron a los republicanos a un segundo plano político. Los republicanos criticaron duramente el New Deal, argumentando que representaba una expansión excesiva del gobierno federal y una amenaza a la libre empresa. Sin embargo, la popularidad de Roosevelt y la eficacia de muchos de los programas del New Deal hicieron que las críticas republicanas tuvieran poco impacto en la opinión pública. Durante la década de 1930, los republicanos perdieron el control del Congreso y la Casa Blanca, y su influencia política se redujo significativamente. La Gran Depresión y el New Deal obligaron al Partido Republicano a reevaluar sus principios y estrategias. Muchos republicanos comenzaron a cuestionar la viabilidad del laissez-faire económico y a aceptar la necesidad de una mayor intervención del gobierno en la economía. Sin embargo, las divisiones internas entre los republicanos que favorecían un enfoque más moderado y aquellos que se aferraban al conservadurismo fiscal tradicional persistieron durante décadas. La era Eisenhower, un moderado en la Casa Blanca. Después de 20 años de dominio demócrata, el Partido Republicano volvió al poder en 1952 con la elección de Dwight D. Eisenhower como presidente. Eisenhower, un héroe de guerra muy respetado por su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial, era un republicano moderado que gobernó desde el centro. Su presidencia estuvo marcada por la prosperidad económica, la Guerra Fría y el comienzo del movimiento por los derechos civiles.